Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer Apologética del Evangelismo, sectas falsas. Introducción. Existen muchos grupos religiosos, muchas sectas e inclusive varias personas a través de la historia humana que se han proclamado como los dueños de la verdad. Esto es producto tal vez de la gran necesidad que tiene el hombre por saber ciertas respuestas, las que al no saberlas le hacen desperdiciar su vida, buscando en lugares equivocados o incluso inventando respuestas lógicas y no tan lógicas, según sus razonamientos. Algunas de estas preguntas son, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo es que llegué a existir? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Y, tal vez, la pregunta más universal que el hombre se hace es: ¿existe Dios? ¿Cómo es? ¿Qué quiere conmigo o de mí? ¿Cómo se le puede conocer? Etcétera. El problema que surge respecto a estos cuestionamientos no radica en las preguntas en sí, sino en las fuentes en que se buscan las respuestas. Y es aquí donde debemos dejar en claro que las respuestas verdaderas se deben buscar en el único dueño de la verdad, esto es, en Dios. Romanos 3:4. Dios reveló la verdad a través de hombres escogidos por Él, para comunicar la verdad al ser humano. 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 2:19 al 21. También Dios manifestó la verdad a través de la encarnación del Verbo, la palabra de Dios. Esto es el Señor Jesús. Juan 14:6. Y la revelación de la verdad ha quedado plasmada en la palabra escrita de Dios, la Biblia, la cual no contiene la verdad, sino que lo es, la única y verdadera palabra de Dios. Es aquí donde el ser humano debe buscar las respuestas a sus inquietudes, y es más, aquí encontrará a su Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. A continuación, analizaremos dos sectas, las que proclaman ser dueños de la verdad: los testigos de Jehová y los santos de los últimos días, o mormones. Para hacer un análisis objetivo de su verdad, haremos una comparación de sus creencias con lo que la Biblia enseña y declara. Para eso, usaremos el principio bíblico de que la Escritura no es de interpretación privada, sino que la Biblia se interpreta por la Biblia. 2 Pedro 2:20. Esto implica que al comparar Escritura con Escritura no debe haber error ni contradicción, sino por el contrario, debe haber complementación. Los testigos de Jehová, su historia. A. Su fundador. El fundador de los testigos de Jehová fue Charles Taze Russell. Su vida. Russell nació el 16 de febrero de 1852. Él, siendo muy joven, rechazó la enseñanza del tormento eterno y comenzó una constante carrera de denuncia de las religiones organizadas. A la edad de 18 años, Russell organizó un estudio bíblico en Pittsburgh, del cual fue elegido pastor en 1876, es decir, 6 años después que comenzó el grupo. Russell fundó en 1879 la revista El Heraldo de la Mañana, la que al correr del tiempo se llamó La Atalaya. En 1884, Russell constituyó legalmente la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía de Sion, en Pensilvania. Aquí publicó en 1886 el primero de 7 libros, 6 de ellos escritos por Russell, los que ahora se llama Estudio de las Escrituras, y que en un comienzo se llamaron el Alba Milenial.
Roussel murió el 31 de octubre de 1916, mientras viajaba en un tren transcontinental al pasar por Texas. 2. Sus declaraciones. Roussel declaró en la Atalaya del 15 de septiembre de 1910 lo siguiente: si los 6 volúmenes de los estudios de la Escritura son prácticamente la Biblia ordenada por temas y contextos bíblicos como prueba, no sería impropio llamar a esos volúmenes la Biblia en forma ordenada, es decir, que no se trata meramente de comentarios sobre la Escritura, sino prácticamente de la Biblia misma. Además, no solo descubrimos que la gente no puede comprender el plan divino estudiando únicamente la Biblia. Por otra parte, si la persona ha leído meramente los estudios de la Escritura con sus referencias y ni una sola página de la Biblia como tal, estará en la luz después, porque tendrá la luz de las Escrituras. Su origen. Aunque los testigos de Jehová nacieron con Roussel, no fue sino hasta después de su muerte que se comenzaron a llamar así. En el año 1917 se escribió el 7º libro de los estudios de las Escrituras, titulado El misterio terminado, el cual fue una edición póstuma de los escritos de Roussel. Esto produjo una separación dentro de la sociedad que acabó en clara división. El grupo más grande con Rutherford a la cabeza y el más pequeño por su cuenta. Este último grupo se convirtió posteriormente en la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia, mientras que la sociedad, bajo el liderazgo de Rutherford, llegaba a ser conocida por su nombre actual, los Testigos de Jehová. Esto ocurrió en el año 1931 en Colombia. Rutherford tomó el nombre de Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. 2. Su doctrina. Ahora analizaremos lo que los testigos de Jehová creen referente a las doctrinas cardinales de la Biblia. Inmediatamente para cada doctrina. Demandaremos de ellos respuestas a sus errores doctrinales. 1. La doctrina de Dios y la Trinidad. Ellos declaran: hay un ser único desde toda la eternidad, Jehová Dios, creador y preservador del universo y de todas las cosas visibles e invisibles. La doctrina de la Trinidad, resumiéndola, es que hay 3 dioses en uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los 3 iguales en poder, sustancia y eternidad. Fue Satanás quien dio origen a la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina no fue concebida por Jesús ni por los primeros cristianos. Preguntas. 1. ¿Quién cree que existen 3 dioses en uno? Existen 3 personas de la misma sustancia, iguales en dignidad, coexistentes y eternas. 2. Si existe una sola persona divina, Jehová el Creador, ¿cómo explica que la obra de la creación se le atribuye a Jesús? ¿No será porque Jesús es Jehová mismo? Compare. Atribuida a Jehová Dios. Génesis 1:1. Salmo 148:5. Atribuida a Jesús. Colosenses 1:16-17. Apocalipsis 3:14. 3. ¿Cómo explican esta pluralidad cuando Dios está hablando? 1. Génesis 1:16. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Compare con el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Por si ellos dijeran que Dios estaba consultando con sus ángeles, cosa que el texto no dice, preguntaremos: ¿dónde dice que el hombre fue creado a la imagen de los ángeles? Recuerde que el texto dice: a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Génesis 11:7. Descendamos y confundamos. Nótese que fue Jehová quien descendió. Versículo 5.
Fue Él quien habló, versículo 6. Él los esparció, versículo 8. Y Él también confundió su lenguaje. Compárese esto con Hechos 2, 1 al 4. 3. Isaías 6, 8. ¿Quién irá por nosotros? Nuevamente aquí está hablando el Señor con Isaías, sin ningún otro intermediario. 4. ¿Cómo explican que atributos intrínsecos de Dios sean tenidos por otras dos personas? Omnisciencia, el Padre. Salmo 139, 1 al 4. El Hijo. Juan 2, 24 al 25. El Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 10 al 13. Omnipresencia, el Padre. Salmo 139, 7. El Hijo. Mateo 28, 20. El Espíritu Santo. Salmo 139, 7. Omnipotencia, el Padre. Génesis 17, 3. El Hijo. Isaías 9, 6. El Espíritu Santo. Romanos 15, 19. Eterno, el Padre. Deuteronomio 33, 27. El Hijo. Miqueas 5:2. El Espíritu Santo. Hebreos 9:14. 5. ¿Cómo explican los siguientes versículos donde la Trinidad se ve en forma clara, ya sea por nombramiento o aparecimiento? Mateo 3, 16, 17. Jesús fue bautizado. El Espíritu de Dios descendía. Una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá, el poder del Altísimo te cubrirá, el santo ser que nacerá. Isaías 48:16. Ahora envió Jehová el Señor y su Espíritu. Hay que analizar el contexto desde el verso 12. Juan 14:16. Yo, Cristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo, Cristo, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Mateo 28:19. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos que estas tres últimas citas las dijo el Señor Jesucristo. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. 6. Los testigos de Jehová citarán seguramente Deuteronomio 6:4, que señala que Jehová es uno. La pregunta aquí será si entiendan qué significa uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Algunas consideraciones. 1. El nombre de nuestro Dios es Elohenu, que indica pluralidad, tal como Génesis 1:1. Dios es Elohim, que indica unidad en pluralidad. Por esta razón se indica a continuación que aunque se habla de pluralidad se refiere, sin embargo, a unidad. 2. La palabra uno aquí es el hebreo echot. No indica una unidad absoluta en algunas partes del Antiguo Testamento y a menudo denota una unidad compuesta. Ejemplo, Génesis 2:24, número 13:23. 2. La doctrina de Cristo. Ellos declaran el verbo o logos, es un Dios, el principio de la creación de Jehová y su agente activo en la creación de todas las cosas. El logos se hizo humano en el hombre Jesús y sufrió la muerte para pagar el rescate o precio de la redención de los hombres obedientes. Nuestro Redentor existía como un ser espiritual antes de hacerse carne y habitar entre los hombres. Esto no era Jehová Dios, pero existía en forma de Dios. Era una persona espiritual, un Dios. La Biblia habla de Jesús como un Dios poderoso, pero no el Dios todopoderoso.
que es Jehová. Él fue la primera y directa creación de Jehová Dios. Jesús era el Hijo de Dios, no Dios mismo. El mismo hecho de que fuera enviado demuestra que no era igual a Dios, sino menor que Dios su Padre. Jesús fue concebido por un Padre perfecto y sin pecado, Jehová Dios. Juan 6, 57, 5, 26. El nacimiento de Jesús sobre la tierra no fue una encarnación. Él se vació a sí mismo de todas las cosas celestiales y espirituales, y el Todopoderoso Espíritu de Dios transfirió la vida de su Hijo a la matriz de una virgen judía. El hombre Jesucristo fue resucitado como una divina criatura espiritual, después de pagar el rescate por el hombre obediente. Este primogénito de entre los muertos fue resucitado de la tumba, no como una criatura humana, sino como un espíritu. Durante 40 días después de aquello, él se materializó de igual manera que lo habían hecho anteriormente los ángeles, para manifestarse vivo a sus discípulos. Cristo no vuelve como humano otra vez, sino como una gloriosa persona en espíritu. Jesucristo volvió a la tierra en 1914 después de Cristo, expulsó a Satanás del cielo y está procediendo a derrocar la organización del diablo, a establecer el teocrático reino milenial y a vindicar el nombre de Jehová Dios. Jesús no volvió en forma corporal y como el Logos es invisible. Preguntas. La primera pregunta que hacemos será: ¿Dios, quien rechaza el politeísmo, habrá creado otro Dios fuera de él? ¿Cómo responden a estos versículos? Isaías 43, 10. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44, 6. Fuera de mí no hay Dios. 1 Corintios 8, 4. No hay más que un Dios. 2. ¿Cómo explican los siguientes textos donde la Biblia asegura de que Jesús dijo ser igual a Dios? Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Filipenses 2:6. No estimó el ser igual a Dios. 3. ¿Cómo explican que Jesús recibiera adoración si él mismo dijo que solo a Dios debía adorarse? Mateo 4:10. Al Señor tu Dios adorarás. Compare Éxodo 25. Mateo 2:11. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Y venimos a adorarle. Y postrándose lo adoraron. Mateo 28:17. Y cuando le vieron, le adoraron. Juan 9:38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Hebreos 1:6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórele todos los ángeles de Dios. Ellos podrían decir que Jesús fue adorado porque Él es un ser angelical. Note lo siguiente: Apocalipsis 22, 8, 9. Me postré para adorar a los pies del ángel, pero Él me dijo: no lo hagas, adora a Dios. 4. ¿Cómo explican los siguientes versículos que indican claramente que Jesús es Dios? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 10:21. El remanente volverá al Dios fuerte. Compare Jeremías 32:18. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, su origen, son desde el principio. Juan 1:1, desde los días de la eternidad. Juan 1:1. En el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo era con unidad Dios, y el Verbo era sustancia, esencia, Dios. Juan 8:58. Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Compare Éxodo 3:14, Juan 13:19. Debemos señalar en esta parte 5 razones por las cuales los judíos podían apedrear a alguien. 1. Cuando se practicaba el espiritismo, Levítico 20:27. 2. Cuando le maldecía o blasfemaba, Levítico 24:10-13. 3. Cuando habían falsos profetas idólatras, Deuteronomio 13:5-10. 4. Cuando había un hijo contumaz, Deuteronomio 21:18-21. 5. Cuando se adulteraba o violaba, Deuteronomio 22:21-24, Levítico 20:10. ¿Por cuál de estas 5 razones quisieron apedrear a Jesús aquí? Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 1 Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Romanos 9:5, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Juan 1:14, Apocalipsis 1:8-17. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, y el vivo, y estuvo muerto. Compare 22:12-13. 5. Jesús declaró enfáticamente que a Dios nadie le ha visto jamás. Si es así, ¿a quién se refieren estas apariciones? ¿A otro Dios llamado Jehová? Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová, con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Génesis 18:20-33. Entonces Jehová le dijo, descenderé ahora. Abraham estaba aún delante de Jehová, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Es interesante señalar cuál fue la respuesta que Cristo dio cuando le pidieron, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 6. Si Jesús resucitó un espíritu, ¿cómo explican estos versículos? Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Juan 20:25-26. Al Señor hemos visto por aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Debemos señalar que el cuerpo del Señor, después de su resurrección, tiene las propiedades de un cuerpo celestial. 1 Corintios 15, 40-53. Pero sigue siendo su mismo cuerpo. Jesús en algunas oportunidades se apareció a algunas personas, las cuales no le reconocieron.
Esto no se debió a que él tuviese otro cuerpo u otra apariencia de cuerpo, fue simplemente porque los ojos de los otros estaban velados para no ver. Lucas 24, 15, 16, Marcos 16, 12, Juan 20, 14 al 16, Juan 2, 21, 22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. No debemos olvidar que lo que resucita es el cuerpo. 7. Si Cristo no volverá visiblemente, ¿cómo se explican los siguientes versículos? Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Hechos 1, 9 al 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. No se pase por alto que en el contexto el que está hablando en primera persona es Jehová. 12, 4, 9. Fue a él a quien traspasaron. Zacarías 14, 3 al 5. Saldrá Jehová y peleará, y se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Los testigos de Jehová en relación a Cristo define erróneamente para su conveniencia tres palabras. 1. Unigénito. Juan 3:16, 1:14-18, 3:18, 1 Juan 4:9. Ellos definen por unigénito único engendrado, para decir que Cristo fue creado. Unigénito significa simplemente único o único en su género. 2. Primogénito, Colosenses 1:15, Apocalipsis 3:14. Ellos definen por primogénito en estos pasajes por el primer creado, es decir, Cristo fue la primera creación de Dios. Sin embargo, primogénito se refiere en Colosenses 1:15 a preeminencia, a que Cristo es superior a toda la creación, porque Él creó todas las cosas. En Apocalipsis 3:14 el énfasis está en que Cristo es el origen o la causa de que la creación exista. 3. Mayor, Juan 14:28. Los testigos de Jehová atribuyen a esta palabra la idea de cualidad, diciendo que el Hijo era inferior al Padre en cualidad o esencia. Existe otra palabra en griego que tiene esa idea, es la palabra triton, literalmente superior. Hebreos 1:14, pero esta palabra no es la usada aquí. La palabra mayor aquí, meizon, tiene significado de posición o rango. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así la notificación. Y te puedes dejar un comentario en mi teléfono 624 593636.